Clase número 14. Nos toca ahora hablar del comercio exterior, comercio internacional y proteccionismo. Vamos a ver algunos elementos del comercio internacional y el proteccionismo que, si bien son puntos que van a ver o ya vieron con la titular, me interesa abordarlos en al menos algunos puntos porque tienen relación con las clases que ya dimos y porque sirven para afianzar conceptos e ideas. De todas formas, solo vamos a ver algunos temas bien puntuales, en particular esto que decía del proteccionismo. En el compendio tienen subido un texto de Samuelson breve que comienza defendiendo la teoría de las ventajas comparativas a Ricardo. Ahí va a sostener que es una de las pocas ideas que no se pueden explicar desde el sentido común, porque lo normal es que exportemos y nos especialicemos en aquello en lo que somos mejores. Pero con la ventaja comparativa pasa otra cosa. Se plantea que aún el que produce de forma más ineficiente todos los productos puede beneficiarse con el comercio exterior si se especializa en aquellos productos en los que la diferencia de productividad respecto del país más productivo sea menor. Es decir, lo mismo le pasa al que produce de forma eficiente. Si el país más eficiente, el país A, digamos, deja de producir esos productos en los que el país B, por decirlo de alguna forma, puede producir relativamente de forma más eficiente, aunque el país A sea mejor en todo, puede lograrse que el país A se dedique solamente a aquellos bienes en que la diferencia de productividad sea mayor. El resultado va a ser un comercio mundial más amplio y una riqueza mayor para ambos. Déjenme que les dé un ejemplo que solemos darlo en la comisión, a ver si se explica un poco mejor. Porque parece muy teórico, explicado de esa forma, país A, país B, etc. Yo creo que sí tiene un componente de sentido común que vale la pena a ver si podemos recuperarlo. Imagínense que ustedes tengan 20 años de antigüedad en el estudio y que no den abasto porque están haciendo todo. Pagan impuestos por home banking, van a hacer trámites a tribunales o procuración en los casos que no haya la posibilidad de ver el expediente electrónicamente, atienden a los clientes, qué sé yo, hacen escritos simples, escritos complejos, y les hace falta contratar a una persona. Pero se les ocurre que a esa persona tienen que asignarle tareas específicas. Entonces, imagínense que una tarde se ponen a revisar en una hoja las tareas que ustedes les pueden delegar a esa persona que van a contratar para que ustedes puedan concentrarse en qué, en las tareas más complejas que en definitiva permiten que el estudio sobreviva, le vaya bien o no, le vaya como le vaya. Bien, esa tarea que uno hace en esa hoja es una tarea de ventaja comparativa, porque posiblemente ustedes, después de 20 años en el estudio, van a ser mejor que ese estudiante de Derecho o abogado recién recibido todas las tareas. ¿Por qué? Porque ya las vienen haciendo hace 20 años. Ahora, hay tareas en las cuales la diferencia de productividad entre ustedes y una persona que está recién recibida es mucho mayor. Desde ya, los escritos más complejos. Pero también podríamos agregar ahí las audiencias o podríamos agregar ahí la atención a los clientes. En eso, la diferencia de productividad entre ustedes y alguien recién recibido es mucho más grande. Mientras que en todas las tareas administrativas o burocráticas, puede ser que la diferencia de productividad sea menor, porque ustedes tardan, no sé, 15 minutos en resolver algunas cuestiones burocráticas de la oficina y esa persona tarde 20 minutos, 5 minutos más, al menos mientras empieza. Mientras que hacer un escrito complejo a ustedes les lleva una semana y a esa persona recién recibida le llevará un mes. ¿Se entiende? La diferencia de productividad en lo más complejo y en lo más simple es diferente. En una está más cerca la persona recién recibida porque a lo mejor es pagar impuestos por home banking. Mientras que en la otra tarea, la más compleja, la diferencia de productividad es mucho más grande. Así que hay, en cierta forma, un sentido común en esa selección de actividades en las cuales uno puede delegar y en las cuales se puede concentrar. Y también el resultado es el mismo que en el comercio exterior. Si yo me especializo después de 20 años en lo que más provecho le puedo sacar, lo más complejo del estudio, atender a los clientes, hacer escritos complejos, las demandas, y delego las tareas más simples, más fáciles de aprender, que la diferencia de productividad sea menor entre, entre esa persona recién recibida y yo, estoy haciendo lo mismo que este planteo de David Ricardo hace 200 años atrás. ¿Está? Ahora,
Una vez dicho esto, hay que empezar a ponerle excepciones a ese principio, porque puede pasar que lo que haga más productivo un país sea que no tiene régimen laboral, que tenga mano de obra esclava o que no tenga ningún tipo de protección a su medio ambiente. Entonces ya no estamos hablando de eficiencia económica en términos liberales, de una competitividad, una competencia entre dos países a partir de una misma línea de partida, sino que estamos protegiendo diferente, que estamos privilegiando o estamos, digamos, no estamos siendo equilibrados a la hora de competir. Hay uno que tiene más ventaja, porque tiene costos más bajos, porque no tiene que cuidar el ambiente, porque no tiene que pagar sueldos en blanco más altos. Y ahí ya los países empiezan a tener problemas porque a muchos no les convence competir contra países que no tengan un estándar mínimo legal, por ejemplo. Porque de alguna forma hay una competencia desleal, justamente entre quienes abusan de la falta de controles o de normas laborales, o lo mismo pasa con los aranceles, con los impuestos a las importaciones, que vamos a ver en el próximo fragmento. Si subo los aranceles a los bienes importados, ese bien importado va a salir más caro para el consumidor, porque a lo que vale traerlo de afuera, el importador va a tener que pagar ese impuesto y ese impuesto desde ya que va a terminar encareciendo el precio de venta. O si un país devalúa su moneda, y lo que va a hacer también es que lo que se produzca localmente va a ser más eficiente porque por el mismo precio por el cual se remunera factores productivos, va a poder hacer una cantidad que se por el mismo precio, no, por menos plata de la que utilizaron para pagar los factores productivos, va a producir una cantidad similar. Es decir, que va a abaratar el costo de producción. Entonces lo que vemos es que ese principio de la ventaja comparativa, algo parecido a lo que dijimos respecto de los mercados de competencia perfecta, se da mayormente en los papeles porque en la práctica muchos países manipulan esa eficiencia para lograr una competitividad artificial. ¿Se entiende? Y esto lo vemos también reflejado en los países de forma tal que los países, en lugar de bajar los impuestos a las importaciones para permitir el ingreso de productos importados y especializarse, tal como prescribía la escuela liberal, hacen todo lo contrario, suben los impuestos. Los países resisten importar cosas que producen y tratan de negociar los aranceles y que si yo bajo aranceles, vos me bajes arancel a un producto que importe. Y otras estrategias también que toman los países que lo que hacen no es más que demostrar la resistencia a estas reglas naturales que solo se dan en términos mayormente teóricos. Más todavía para países con escasez de dólares, que necesitan de un superávit comercial para conseguir dólares, para conseguir divisas que sirvan para las reservas del Banco Central, para la demanda de la población, para ahorro, en el caso de países como el nuestro, para el sector inmobiliario, también en países como el nuestro, y sobre todo para el pago de deuda externa, en dólares, que toman algunos gobiernos como si no hubiera que pagarla. Acá lo que estamos viendo es que los países evitan competir con los demás, con todos los condimentos que le podemos agregar. Competir contra los que no tienen derecho laboral, los que tienen cantidad, por ejemplo, Colombia. No sé si hay todo bien con Colombia, pero en Colombia se asesinan por año no sé cuántos sindicalistas, cientos, o en un momento eran cientos, ahora por ahí son menos, no tengo el número exacto, pero no es lo mismo protestar por aumentos de sueldos en un país en el cual no pasa nada que protestar por aumento de sueldo en un país en el cual matan 150 sindicalistas por año, justamente por ser izquierdistas que reclaman aumento de sueldo. Así que a todo este conjunto de medidas restrictivas que van desde los impuestos al, digamos, a la no regulación, a las devaluaciones, etcétera, eh, lo que uno ve detrás de todo eso es que hay un tipo de selección de parte de los gobiernos de qué tipo de importaciones aceptan. Lo que buscan es aprovechar lo mejor posible el comercio exterior para exportar todo lo posible y para importar solamente lo que creen que es útil, lo que creen que puede servir para complementar la producción local. A todo eso lo que lo llamamos proteccionismo. Proteccionismo
como una reacción frente al no funcionamiento o al funcionamiento deficiente de cualquier teoría asociada a la ventaja comparativa. Y eso es lo que me interesa que veamos un poco. Quiero hacer igualmente un par de referencias históricas. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el curso, allá por abril, marzo, hablamos del mercantilismo y de esa escuela económica que precisamente defendía la obtención de superávit comerciales como forma de acumular metales preciosos? Y señalaba que eso es la riqueza, eso generaba la riqueza. Frente a ella estaban los liberales, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Ricardo, Smith y demás, que crearon esta teoría de ventajas absolutas y ventajas comparativas para hablarnos de los beneficios del liberalismo, de los beneficios de quitarle al mundo del comercio toda la regulación estatal. Eran tiempos de que Londres se había convertido en el centro del mundo y los británicos desayunaban con té inglés, con té, perdón, hindú, y almorzaban carne argentina y cenaban con pizza italiana. Toda la etapa de influencia keynesiana entre la 1930 y 1990 implicó un retroceso de las ideas liberales y una nueva ola de intervención estatal, sobre todo tipo de actividad económica. Había mucha intervención, tanto en comercio exterior, con aranceles altos, con cupo, y en definitiva se importaba lo que se consideraba necesario, útil, etcétera, otra vez. Obviamente no al nivel del mercantilismo, en el cual había todo tipo de medidas, incluía la muerte, y los azotes y los esclavos y todo eso. Acá lo que hay es un comercio administrado. Solo se importaba lo que se consideraba necesario, pero esto vuelve a revertirse en los años 90 del siglo XX y con el neoliberalismo, en los 80 en Estados Unidos con Thatcher y Reagan, y se vuelven a bajar los aranceles, se vuelve a regular el comercio. Ahí se firman acuerdos importantes en la Organización Mundial de Comercio para justamente abrir más el comercio y la Argentina entre ellos bajó mucho los aranceles. Ahora, fíjense una cosa, aún durante los 90 y el auge neoliberal, los aranceles no bajaron de manera uniforme en todos los países. Bajaron mucho más para los productos industriales, para los que fabrican los países poderosos, y bajaron mucho menos para los para los productos que producimos en los países de la periferia. Esto hay que decirlo, debería haber sido al revés. Altos aranceles para productos de países ricos y bajos aranceles para productos de países pobres, pero no. A nosotros nos decían que actuamos de forma liberal, pero los países que más debían seguir las reglas liberales, justamente porque son más competitivos del mundo, no las aplican. Y nos siguen poniendo trabas a los productos agrícolas que nosotros exportamos. Las razones obviamente son diversas, pero todas giran alrededor de la idea de que no se puede, de que los países resisten competir en aquellas actividades en las cuales no son competitivos, no tienen una ventaja sobre el resto. Así que te ofrezco competir en aquel deporte, en aquella actividad, en lo que sé que te voy a ganar. Así que ahí tienen una forma desigual de cómo funciona el mundo. Incluso eh, los países ricos nos aplican serruchos arancelarios y nos fijan aranceles que van subiendo a medida que los productos que les exportamos tienen más valor agregado. Si es lana sucia, recién esquilada de la oveja, nos ponen un arancel cero. Y si está lavada, tiene un 10%. Bueno, esto es un ejemplo que no es real, pero explica cómo cuanto más valor agregado, más nos suben los aranceles. Lo voy a dejar acá, no quiero repetir lo que voy a decir en el fragmento que sigue. Eh, Quédense con la idea de que los países compiten por mantener en sus territorios los productos que tienen más valor agregado, porque son los que pagan mejores sueldos, más impuestos, los que pueden lograr diferenciarse respecto del resto. Y el problema es que en América Latina nosotros el choclo, la soja, lo que sea que producimos son idénticos a otro choclo u otra soja. Son commodities, productos estandarizados que solo pueden competir por precio. No pueden diferenciarse entre el que produce Argentina o Indonesia. Así que tenemos ahí un problema que voy a repetir seguramente en el fragmento que sigue. Así que hasta luego.